Buenas tardes, el día de hoy voy a explicar una clase acerca de los tipos de texto y cómo identificarlo con mi hermana Camila que va en séptimo grado. Camila, presente a la cámara. Hola, me llamo Camila Helves Tarazona. ¿Cuántos años tiene? 2, 12. ¿En qué grado va? en séptimo. Bien. ¿Ya le han enseñado esto en el colegio? Sí, Sí. sí. Ah, bien. O sea que Hace ya más o rato, menos pero sí. sería como un repaso, ¿no? Sí. Entonces, en la introducción tenemos la descripción en cada uno de estos cuadros, una historia acerca de lo que es cada uno de estos textos, ¿sí? Entonces empezamos. Texto narrativo. Una vez, un granjero fue a su establo para ver sus asnos, y entre ellos se encontraba su asno favorito, que estaba bien alimentado y era quien cargaba a su amo. Junto con el granjero venía su pequeño perro, que bailaba a su alrededor, lamía su mano y saltaba alegremente. El granjero revisó su bolsillo y dio a su perro un delicioso bocado, y luego se sentó a dar órdenes a sus empleados. Mas luego el perro saltó al regazo de su amo y se quedó ahí, parpadeando sus ojos mientras el amo acariciaba sus orejas. El asno, celoso tras ver todo eso, se soltó de su correa y comenzó a pararse en dos patas, tratando de imitar el baile del perro. El amo no aguantó reír, y el asno, arrimándose a él, puso sus patas sobre los hombros del granjero, intentando subirse a su regazo. Los empleados del granjero, creyendo que iba a hacer daño a su amo, corrieron inmediatamente con cuerdas y palos para detener al asno que creía ser mascota. Ahí el primero entonces describe una historia, ¿verdad? Cuenta una historia. Entonces sería el narrativo. Entonces el primero, texto narrativo, cuenta una historia. Tiene inicio, no hay desenlace. Segundo, Texto texto argumentativo. argumentativo. El tabaco, como las drogas, crea adicción. Está compuesto por nicotina. Antes, los primeros cigarros no tenían tanta adicción como ahora, puesto que tenían menos cantidad de nicotina. En la actualidad, casi todas las personas fuman aún sabiendo las consecuencias que trae fumar tanto. Fumar es malo porque si fumas mucho, los pulmones se ponen negros. Las consecuencias son Los pulmones se ponen bronquitis, consecuencias. asma y sobre todo cáncer de pulmón. En los fumadores, los dientes tienden a mancharse gradualmente por la acción de la nicotina y el alquitrán. El humo de los cigarrillos contiene sustancias químicas que se adhieren fuertemente a las superficies dentales. En la boca se producen también varias enfermedades como manchas en los dientes, caries, disminución de las sensaciones del gusto y el olfato, halitosis, enfermedad periodontal, cáncer de la cavidad oral o cáncer de labio. El tabaco también afecta a las mujeres embarazadas, ya que el hijo o hija también toma tabaco y además afecta a las personas que inhalan humo porque es como si fumaran. E incluso el tabaco puede matar a las personas. En algunos establecimientos hay iconos que significan prohibido fumar e incluso en los paquetes de tabaco ponen en letras grandes y mayúsculas fumar puede matar. En conclusión, de alguna manera intentaremos entre todos que haya un mundo sin tabaco. Entonces, ¿qué tipo de texto es ese? Argumentativo. Argumentativo, porque expone argumentos en pro de una idea. En este caso, la idea es no fumar. Expone ideas en pro de eso, que son el tabaco causa cáncer, el tabaco pone los dientes amarillos, causa asma. Entonces, estas son ideas en pro que para persuadirla a usted de que no fume.
Ahora el otro tipo de texto es el texto expositivo que informa, explica sobre algo. Texto expositivo. Advierte que la exposición al ozono aumenta el riesgo de muerte por dolencia respiratoria. La presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene un efecto dañino, ya que es tóxica y afecta a la salud del ser humano. La larga exposición al ozono, un componente del smog, aumenta el riesgo de muerte por enfermedades respiratorias, según una investigación publicada hoy por New England Journal of Medicine. En las capas altas de la atmósfera, el gas ozono es un componente natural que protege contra la radiación de los rayos ultravioleta, dañinos para la vida. Sin embargo, su presencia en la superficie terrestre tiene un efecto muy distinto. Es tóxica y afecta a la salud del ser humano. Es el hombre precisamente el culpable de las concentraciones de ozono en las capas más bajas de la atmósfera, puesto que el gas se forma como consecuencia de reacciones químicas que se producen en presencia de luz solar entre el oxígeno y dióxido de nitrógeno procedente de los tubos de escape de los vehículos y de las fábricas. Entonces, ese es un texto, sí, por favor, póngalo. Expositivo. Expositivo, está exponiendo acerca de el cambio climático, el calentamiento global y por qué se da, ¿verdad? Bien, entonces, en los textos hay diferentes tipos de texto, se dividen en varias categorías. Entonces, el punto de esto es que usted puede identificar cuando lea un texto qué tipo de categoría es. El expositivo. ¿Cómo? El expositivo que, o sea, Expone información acerca de algo, acerca de alguien, acerca de... Vale. Bien, entonces, como objetivo lo que va a aprender es interpretar diferentes tipos de texto y establecer relaciones de intertextualidad. Bien, entonces para eso empezamos con la primera actividad, desarrollo, el texto narrativo. El texto narrativo cuenta o narra sucesos reales o imaginarios, Las novelas, los cuentos, las fábulas, estos son textos narrativos porque narran algo, ¿verdad? Tienen un inicio, nudo y desenlace y responden a la pregunta de ¿qué pasa? Por ejemplo, el que acabamos de escuchar ahora de la historia es un texto narrativo. ¿Por qué? ¿Por qué considera que es un texto narrativo? porque tiene inicio, nudo y desenlace. Bien. Segundo, expositivo, explica algo. Texto expositivo explica algo. En este caso, el texto expositivo explica sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático. ¿Cierto? Expone, puede llamarse también texto informativo y responde a la pregunta porque es así. Tiene una estructura, introducción, introduce lo que quiere exponer, el desarrollo del tema y la conclusión. Texto argumentativo analiza y expresa opiniones tratando de convencer acerca de algo. Eso se utiliza para usted convencer a alguien de una idea que usted tiene. Y tiene la introducción, tesis, que las tesis son las ideas, su idea principal, y la argumentación son las razones y conclusión. Por ejemplo, usted quiere salir y le dice a mi mamá que usted quiere salir, usted expresa unos argumentos para salir. ¿Cuáles argumentos daría usted? Que llegaría temprano a la hora que me dijeran y que me va a portar bien. Eso sería un argumento para usted convencer. Entonces el texto argumentativo trata de convencerlo. Otros textos. Descriptivo. Describe objetos, personas, situaciones teniendo en cuenta los detalles. Responde a la pregunta de cómo es y la estructura es introducción, desarrollo y conclusión. Entonces,
Un texto descriptivo, digamos, el computador. Entonces usted compra compra un computador o compra un televisor. Viene con un librito, ¿cierto? En el librito, entonces el texto viene con un texto que dice: este computador tiene las pantallas de 14 pulgadas, trae un procesador de tantas gigas, ¿sí? Entonces está describiendo lo que trae el objeto. ¿Sí me entiende? Sí. Un ejemplo que se le ocurre. Cuando un rompecabezas o un juego y decir cómo se juega o instrucciones o un manual, No, ¿no? eso, instrucciones es otro tipo de texto. El instructivo, él presenta organizadamente los pasos para realizar algo. Entonces un texto instructivo es el que le da pasos para que usted arme algo, realice algo. Son instrucciones. El texto instructivo es instrucciones. Entonces es un texto que tiene instrucciones para usted llevar a cabo algo. Eso sí sería, digamos, un rompecabezas. Entonces que le dan las instrucciones, un tutorial. La instrucción es un video en YouTube de cómo hacer una receta de comida. A ver, ¿de qué se le ocurre? De natilla. Bueno, entonces la natilla, un video, eso se puede considerar como un texto instructivo, pero pues no es un texto sino un video, pero es lo mismo, es un instructivo, le da unos pasos a seguir. Entonces ustedes, la natilla, ¿cómo se hace la natilla? Con agua, leche y la harina. Bueno, ¿qué pasos debe hacer? Calentar el agua, la leche, echarlo y ahí se hace. Ah, bueno, entonces eso sería instructivo, da la instrucción. Conversacional, representa conversaciones y diálogos. Responde a la pregunta ¿qué dicen? Eso sería como un debate, cuando sí, hay charlas entre dos, un texto de ya no solamente una persona, sino ya son dos o más. O sea, un diálogo entre dos personas o más. Ejemplo, comentarios en Facebook, comentarios en redes sociales, sí, Sí. eso es conversacional. Y bien, entonces le quedó claro. Sí. Entonces, ¿qué es el narrativo? Que tiene inicio, nudo, desenlace a una historia. El texto expositivo, Que expone, digamos, una cosa, explica sobre algo, sí, expone o sobre sea, algo, explica algo. Dijo, puede sí. llamarse también informativo, informa, expone, informa sobre algo. Ajá. El argumentativo, Da argumentos de la cosa que están hablando. O sea que el argumentativo es para que usted pueda convencer a la otra persona de algo, ¿cierto? Entonces usted quiere convencer a la otra persona de algo. Argumentativo, analiza y expresa opiniones tratando de convencer acerca de algo. Usted trata de convencer a alguien ya me acordé. o lo tratan de convencer a usted de algo, ¿sí? Entonces usted lo identifica, si también le dicen lo mismo, le están dando argumentos para convencerla de esto. Camila, baje hoy a jugar, baje porque hoy vamos a hacer esto, amor. ¿Sí? Trata de convencer. Entonces el texto expositivo, ¿Lo digo? sí, Que o sea, da ideas de el expositivo, informativo. Informa de, digamos, el cigarrillo. O sea, dice las cosas malas o sea, informa de esa cosa. Digamos el computador, informa que tiene teclado o que tiene, sí. bueno, bien. Ahora entonces está la actividad 2.
Lee y escucha los siguientes textos presentados y completa los cuadros con la información correspondiente teniendo en cuenta lo estudiado en clase. Entonces tenemos el primero, espejo chino. El espejo chino. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo: mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: no tienes de qué preocuparte, es una vieja. Ahora, entonces, nombre del texto, El espejo chino. el espejo chino. El espejo chino. ¿Qué tipo de texto es? Narrativo. ¿Por qué? Porque tiene inicio, no hay desenlace. Tiene Y- inicio, no O sea, sí, hay- ¿Y qué más? es un texto que explica el inicio, no hay desenlace. Una historia, Ujú. narrativa. Identifica su estructura y márcala en el texto. ¿Cuál es la estructura? La estructura del texto. Inicio, no hay desenlace. ¿Cuál es el inicio? Que la esposa o sea, contarla, que la esposa le pidió un peine al esposo y el esposo se El nudo. emborrachó y el nudo que, o sea, como le trajo un peine y ella se empezó a mirar y como que, o sea, sí, Sí. o sea, él no sabía qué escoger o sea, como que estaba indeciso, pero vio lo que primero le llamó la atención, ¿Y el desenlace? que ella se miró al espejo y pensó que le había traído otra mujer y después se le pasó a la abuela y ella dijo: ay, no te preocupes, está bien. Bueno, entonces sería inicio, nudo y desenlace. Ahora, ¿cuál es la idea principal? La idea principal del texto. ¿Cuál considera que es la idea principal? Que, o sea, ¿cómo así? ¿Cuál es la idea principal? ¿En qué gira en torno a todo? ¿En qué gira el texto? ¿En base a qué gira? El todo? espejo. Ah, bueno, la idea principal, ¿cuál es? El espejo. El espejo, El espejo y la muchacha que creía que era otra. bien. Y ¿qué conclusión sacaría usted respecto a este texto donde pues Que cada uno tiene una idea de cómo son las cosas, o sea, ella pensaba que era otra persona, pero en verdad no. Y, o sea, las dos estaban confundidas porque la abuela también pensó que era otra persona, o sea, que no era ella. Entonces, que cada uno tiene una misma realidad, o sea, para cada uno. una visión diferente Sí. de la realidad? Listo. Ahora el otro. Los astronautas que niegan el cambio climático.
El calentamiento global es uno de los mayores fiascos Atención. científicos de todos los tiempos. Ya es más complicado. Así habla Charlie Duke, un hombre que pisó la Luna en 1972 durante la misión Apolo 16. Duke participa estos días en el Festival Stardust, que se celebra en Tenerife. Uno de los objetivos del encuentro es juntar a científicos, incluidos varios premios Nobel, con astronautas que vivieron la carrera espacial tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, para que compartan sus experiencias y ayuden a divulgar la importancia de la investigación y la exploración espacial. Pero ese matrimonio entre hombres de acción, como los astronautas y los científicos, no siempre es pacífico. El ejemplo lo ha puesto hoy Duke durante una rueda de prensa, precisamente cuando respondía a una pregunta formulada por su compañero de mesa, Harold Kroto, Nobel de Química en 1996. La erupción de un volcán, ha dicho el astronauta, supone un mayor factor de calentamiento que las actividades humanas. Están dando razón, Y es cierto, aventuró de que que, si es verdad que hay calentamiento global, este no se debe al ser humano. de que no se debe al ser Los humano, datos de sino la a propia los NASA volcanes. señalan que el 97% de los científicos expertos en clima están de acuerdo de que el calentamiento registrado en el último siglo se debe por una alta probabilidad a actividades humanas. En la Otros misma dicen línea que que sí. Duke se ha expresado Walter Que es Quinlan, actividades humanas, otro otros de los dicen que no es astronautas actividades de humanas. Estados Unidos, que figuran como cabezas de cartel de esta segunda edición del Stardust. Teniendo en cuenta los últimos 700 años, nos encontramos ahora en un periodo relativamente fresco, ha asegurado el hombre que viajó al espacio en 1967 durante la misión Apolo 8, 2 años antes de que el hombre pusiese el pie en la Luna por primera vez. Eso no es cierto, ha llegado a interrumpirles el propio Kroto. Este venerable Nobel, que es de la misma generación que Duke y Cunningham, ha dicho que no hay duda de que el calentamiento está sucediendo. Estamos viviendo el periodo continuado más cálido en el último millón de años, ha resaltado, mientras Duke permanecía impertérrito y Cunningham sacudía la cabeza en desaprobación. El calentamiento no es una creencia, hay pruebas que lo sostienen, ha defendido Kroto, y ha añadido, la diferencia entre un científico y otra persona es que él está dispuesto a cambiar de opinión si demuestran datos y hechos suficientes que demuestran que no tenía Está razón. dispuesto a cambiar de opinión si le muestran datos La y diferencia entre hechos un científico suficientes. y otra persona O sea, le dan es que él argumentos. está dispuesto a cambiar de opinión si demuestran datos y hechos suficientes que demuestran que no tenía razón. Sí. Bien, entonces, ya con este texto, bueno, el nombre. Los No, astronautas que niegan el cambio climático. ¿qué tipo de texto es? Argumentativo. ¿Por qué? Porque da datos para convencer a la gente. Sí, dan De- datos, las sí. mencionan cosas, ¿verdad? Ujú. Pero también podría ser conversacional. ¿Por qué cree que podría ser conversacional? Porque hablan con otras personas para tratar de convencer a las otras. O sea, ¿sí me O sea, entienden? sí, no solamente un locutor, Sí, sino son no, varios. son varios. Exacto. Entonces, entre ellos están debatiendo sobre el cambio climático, ¿verdad? Dan argumentos, cada uno da su argumento, tratando de convencer al otro. ¿El qué dice? Uno dice, si me dan los argumentos, si me dan datos y hechos, yo puedo cambiar mi opinión. Sí. Entonces, en eso lo trataban de persuadir. Bueno, en cuanto a la idea principal, ¿cuál es la idea principal del texto? Convencer a los otros para que tengan una idea. No, la idea principal, ¿sobre qué están hablando en general? ¿Cuál es la idea principal de todo lo que están hablando? La idea principal. ¿Cuál es el título del texto? Los astronautas que niegan el cambio climático. Entonces, ¿cuál es la idea principal?
que niegan el cambio climático de los astronautas. Pues en parte, pero la idea principal como tal pues es el cambio climático, porque hay unos debaten que los astronautas lo niegan y las otras personas no, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea principal en sí del texto? Pues el cambio climático. ¿De qué están hablando todos? El cambio Del climático. cambio climático. Entonces, ¿qué conclusión usted saca respecto de todo lo que escuchó? Su conclusión personal, ¿usted qué puede decir de eso? Puedo decir que o sea, es como lo mismo que ahorita le acabé de explicar, ¿Qué? que como que, o sea, sí tratan de convencer a los otros, ¿no? O sea, que cada uno es como que cree en lo suyo y como que se niegan a creer en los... Pues no se niegan, ellos dicen que si le dan los datos, que Pues un sí. científico, si le dan los datos y los hechos, puede cambiar de opinión, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, entonces, tenemos el último. La anorexia, un trastorno de Atención alimentación. también. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria en el que el paciente pierde peso de forma intencional y que se caracteriza fundamentalmente por dos síntomas principales: un miedo desproporcionado a engordar, una distorsión de la propia imagen corporal que le hace verse gordo aún estando por debajo del peso mínimo adecuado para su edad y estatura. La causa de la anorexia aún no está muy bien determinada, pero como otros muchos trastornos en psicología, se cree que es multicausal, que se origina por la posible confluencia de varios factores, entre los que se encontrarían los siguientes: accidentes o sucesos traumáticos, robos, raptos, agresiones sexuales, bullying, etc. Presión social por los cánones de belleza actuales para el éxito profesional y personal, obesidad del afectado y de la familia, mal ambiente familiar, conflictos, separación, violencia doméstica, fracaso escolar o laboral, duelo y muerte de un ser querido. Los síntomas más típicos de la anorexia son los dos que os he señalado anteriormente: miedo desproporcionado a engordar e imagen del propio cuerpo distorsionada. Pero a estos se le añaden otros síntomas habituales. En mujeres, amenorrea o ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos, síntomas abdominales, vómitos, diarrea, estreñimiento, calambres abdominales, etc. Alteraciones de la conducta alimentaria, no solo en la reducción de la ingesta, también en los horarios, tipos de alimentos, costumbres, etc. No dejan de hablar de lo mismo: su preocupación por su imagen corporal, trastornos emocionales, irritabilidad, cambios de humor, tendencia a la depresión, trastornos en la personalidad. El tratamiento de la anorexia pasa por dos cuestiones básicas: restaurar la desnutrición y el peso perdido por la persona hasta llegar al peso adecuado para su edad y estatura, y restablecer los trastornos de orden psicológico que pueda tener, con el fin de evitar rebrotes de la anorexia. El tratamiento se puede llevar a cabo a nivel ambulatorio, siempre que el afectado no haya tenido episodios de bulimia, vómitos, purgas, y que la familia esté estructurada y bien dispuesta a implicarse, o a nivel hospitalario con internamiento, siempre que no se den las circunstancias anteriores. Bien, entonces, el nombre del texto. La anorexia, un trastorno alimenticio. ¿Qué tipo de texto es? ¿El cual cree? Informativo ¿Informativo? ¿Por qué? que da, o sea, informa de la anorexia, o sea, como unos ejemplos de lo que es. Sí, da una información. La estructura. En el texto informativo expositivo, ¿cuál tiene?
la estructura es el inicio, pues no, la introducción, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. Introduce qué es la anorexia es esto, un desarrollo, pasa por esto, tiene una conclusión al fin y cierran el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? La introducción, Sí, ¿cómo es que se llama ella? desarrollo, desarrollo. No, son tres, ¿no? Por eso, introducción, desarrollo y conclusión. Sí. Ahora, ¿cuál es la idea principal Del del texto? anorexia. Sí, ¿y qué conclusión encuentra en el texto? Que, o sea, que uno puede, o sea, se puede ver en el espejo gorda y en realidad está flaca o por personas que le han dicho gorda o así. Entonces, eso es. Ahora, en resumen, tenemos las preguntas. Primero, el texto instructivo. A cuenta de principio a fin una historia. B explica cómo hacer algo a través de pasos. C instruye al lector en temas académicos. B. B, ¿qué? Explica cómo hacer algo a través de pasos. 2. Los textos descriptivos son aquellos que A responden a la pregunta ¿cómo es? B incluyen algunos detalles de las personas. C reconocen lo que no se ve a simple vista. Descriptivo. La Las novelas son una muestra de los textos. narrativa. 4. Las definiciones son propias de los textos. Las definiciones. Define qué es. Instrucción. Las definiciones son propias de los textos. Definiciones. Define qué es. Define qué es. Dispositivos. Instructivo también. Y expositivo también. Por ejemplo, en la anorexia explicaron la definición de la anorexia. Y los textos que presentan razones y tratan de convencer, los textos que presentan razones y tratan de convencer son los Argumentativos. argumentativos. Bien, ahora pues en conclusión de la clase, ¿qué tal le pareció la clase? Bien, entendí. ¿Entendió? ¿Y qué tal le pareció las actividades? Chéveres. ¿Sintió que eran fáciles o qué les puede mejorar o qué le gustó, qué no le gustó? A veces no entendía, ¿Por qué? porque, o sea, al principio como que me confundió un poco en el texto, pero después ya, digamos, analicé bien y escuché y sí, ya entendí. Entonces no le cambiaría nada, nada más ponerle cuidado. Bueno, entonces daría por finalizada la secuencia didáctica. Chao.